Continuamos con el tema de acumulación y depósitos, un poco sobre el colesterol. El colesterol no tiene o no ha tenido mucha relevancia en la medicina veterinaria, más es algo que se estudia mucho en medicina humana, y es por lo que cuando el colesterol está en exceso en el animal o la persona tiende a acumularse en la pared de las arterias, en la pared de las arterias, ahí debajito de las células sub, de las células endoteliales, tiene una afinidad por esa zona, entonces este va y se acumula y forma placas de colesterol, acúmulos de colesterol que se suelen llamar ateromas. Esto se va a acumular en varias arterias al mismo tiempo, no tiene que haber, tiene que ser unos niveles de colesterol bastante elevados y por mucho tiempo para que llegue a formarse en estas placas. Lo curioso es que, o bueno, lo malo es que también tiende a acumularse en arterias o vasos sanguíneos de pequeño calibre. Y entre uno de los más importantes de esos vasos sanguíneos de pequeño calibre son los que se acumulan son los vasos sanguíneos de la región coronaria, los que irrigan el corazón, las arterias coronarias. Y esos, como estos son de pequeño calibre, acúmulos en esa zona van a reducir el flujo sanguíneo y con ello pueden producir isquemia, pueden producir, fíjense, como esto provoca un abultamiento sobre la luz del vaso sanguíneo, puede cambiar el flujo sanguíneo y empezar a tal vez formar algunos trombos, obstruir el flujo sanguíneo y con ello todo, o incluso puede romper aquí o lesionar esta pared endotelial y causar ya lo que nosotros sabemos como trombosis. Ese es el problema que tiene el colesterol. No se lo estudia mucho a cabalidad en animales, pero en medicina humana prácticamente es eso lo que tiene de malo. Eh, el colesterol es útil en el organismo, tiene que estar siempre presente porque a partir de él se van a sintetizar algunas hormonas importantes para el animal. El exceso y lo malo es que tiende a acumularse sobre las arterias y ya causar estos daños que acabamos de explicar. También pueden los macrófagos, que son unas células que tienen un alto poder de fagocitosis en el animal, son parte de las células blancas o del mecanismo de defensa celular que tiene el organismo. Estas células fagocitan todo lo que está mal y entonces pueden migrar los macrófagos y fagocitar colesterol y permanecer como células espumosas. Se lo suele ver en procesos donde hay necrosis o tejidos dañados de forma crónica. Después vamos a hablar sobre necrosis. Cuando hay tejidos dañados de forma crónica por mucho tiempo, suelen acumular estos macrófagos espumosos. Después vemos uno que sí es importante en medicina humana, perdón, en medicina veterinaria, y es que nos referimos al depósito de uratos. Los uratos, ¿qué son los uratos? Eh, van a ser el ácido úrico que está circulando en sangre, ¿no? Esos son los uratos. ¿A partir de qué salen estos uratos? Del metabolismo de ciertas proteínas, ¿no? Cuando el animal consume unas proteínas que tienen esta adenina y guanina como base en su estructura, tiende a acumular, tiende a tener mucho por el metabolismo de esas proteínas, es decir, por la degradación de esas proteínas, va a dar producto al ácido úrico, que es un metabolito, un producto de desecho de, de, del producto de estas proteínas. Entonces ese ácido úrico cuando está en exceso tiende a acumularse, viajar por sangre, acumularse en ciertos lugares característicos de cada animal. Tenemos una especie en medicina veterinaria que es altamente susceptible a este problema de depósito de uratos. No se va a dar muy frecuente en mamíferos y en perros, en cerdos, en bovinos. No es algo que se dé, porque ellos tienen una enzima que se llama esta uratoxidasa que
va a ayudar a eliminar este ácido úrico una vez se produzca. Pero, por ejemplo, las aves, la especie aviar o las aves, carecen de esa capacidad y ellas tienen que eliminar el ácido úrico por la orina con la materia fecal. Y cuando surgen algunos desbalances ahí en el metabolismo de las aves, estos uratos o ácidos úricos tienden a subir y le va a causar problemas al animal. Vamos a ver ahorita qué problemas. Entonces ya sabemos que son un producto metabólico, un desecho metabólico que aparece a partir del metabolismo o catabolismo de las proteínas. ¿No? ¿Cuáles proteínas? Las que tengan en su estructura adenina y guanina. Se puede dar por dos razones cuando ya hablamos de ave y es también importante en personas esto, pero nosotros nos vamos a enfocar más al problema aviar. Esto se puede dar de dos formas, que es el mecanismo, ¿no? Cuando hay un consumo excesivo de alimentos ricos en esas nucleoproteínas, por ejemplo, la carne en humanos y en las aves, algunos productos que se le adiciona al concentrado. Entonces, cuando hay un consumo excesivo de animales, esto de la carne va a ser más importante en personas. eh, Ellos van a tender a sobrepasar la capacidad que tiene el organismo de desechar este producto metabólico, entonces eso va a tender a acumularse en ciertas regiones. El mecanismo que más nos importa a nosotros en la parte aviar es que haya un daño en la función renal que impida su eliminación. Este ácido úrico tiene que eliminarse por la vía renal y cuando el riñón tiene un daño de base, una infección, falta de agua o cualquier problema renal, eso va a impedir la eliminación de varios metabolitos, ¿no? No solamente del ácido úrico, pero este principalmente, que es el que se va a acumular más rápido y entonces va a tender a acumularse en otros lugares del animal. Entendiendo esos dos mecanismos, uno que se consume en exceso y otro que el riñón no puede eliminar el ácido úrico, entonces se va a dar lo que ya estamos estudiando aquí nosotros como depósito de urato. ¿Cuáles serían las causas importantes para nosotros? Obstrucción de los túbulos renales, deshidratación, exceso de proteínas, virus de bronquitis infecciosa aviar y micotoxinas. ¿Qué tienen en común esto? Obstrucción de túbulos renales, alguna formación de cálculos que vaya a obstruir la vía de eliminación por ahí y favorezca a la no eliminación de este subproducto. La deshidratación, que si al ave le está faltando agua en los bebederos o tiene un problema con el agua y les llega a faltar, entonces eso va a comprometer la función renal y la eliminación de ese ácido úrico. Entonces eso también va a causar el depósito de uratos. El exceso de proteínas y calcio también que favorece el depósito de uratos. Ya entendimos por qué, porque justamente es un producto o un metabolito que proviene del catabolismo de las proteínas. El virus de bronquitis infecciosa aviar, que es un virus que tiene una parte o una cepa que es respiratoria, por eso es bronquitis infecciosa, pero tiene otra parte que va a afectar a la vía renal, va a afectar a los riñones y si los riñones están sufriendo una infección con algún virus o alguna bacteria también en otras situaciones, pero más común en aves es este virus de aquí. Eso va a comprometer la función renal y una de las funciones renales pues, es eliminar el ácido úrico. Y como está con la función comprometida, entonces ese ácido úrico se va a quedar acumulado en el animal. Y las micotoxinas, que son sustancias que son producidas por hongos que van a contaminar los alimentos, el grano, el concentrado del animal. A veces estos se suben más allá de los niveles tolerantes que pueden haber en el alimento. Y esta micotoxina, entre las muchas que hay una que afecta justamente la función renal, entonces va a causar daño renal y con ello va a hacer que los riñones pierdan la capacidad que tienen de cumplir todas sus funciones y entre ellas la eliminación del ácido úrico. Entonces ese también se va a acumular en sangre, ¿ya? De esa manera se entienden las causas, ¿no? Tenemos el concepto, la forma en cómo puede producirse el depósito de uratos, que son estos dos eventos, y
las causas que van a producir esto de aquí, ¿no? Aquí estas son imágenes de aves, de unas necropsias. Y tenemos que esto va a cambiar la estructura del órgano y lo podemos nosotros notar como un cambio macroscópico bastante notorio. Acá a la izquierda, a ver, empecemos a explicar. Se va a acumular principalmente en el ave, nosotros lo vamos a identificar primero cuando recién está iniciando, lo vamos a identificar aquí en los uréteres renales. Ya estos son unos riñones que están medio congestionados y con focos hemorrágicos, fíjense. Y entonces ven este hilito que pasa por el medio del riñón, viene por acá. Esos son los uréteres renales. Y ese uréter tiene que ser limpio. Ya cuando empieza a tener estas pequeñas partes blancas ahí en su trayecto, ya nosotros esto lo podemos suponer que sea que esté iniciando el depósito de urato. Se va a acumular por aquí principalmente porque es un órgano que está encargado justamente de eliminar esto. Entonces, cuando eso continúa, vamos a ver acá, fíjense la imagen de la izquierda, esta de acá, ya tenemos el riñón y los uretes que deberían ser como un hilito que apenas se note por ahí, pasando por todos estos lóbulos renales. Ya tenemos que es que ha aumentado su diámetro, está cargado de un material blanquecino ahí. Están cargados de un material blanquecino, entonces esto va a favorecer aún más ya el depósito de uratos. Ya está con depósito de uratos a nivel de uréteres renales. Y después de aquí va a pasar a acumularse en la superficie y las serosas de varios órganos. Pero cuando abrimos el ave, nosotros para hacer la necropsia, separando todo el pecho, nos topamos siempre con dos órganos que acaparan casi toda la estructura, ¿no? Tenemos el corazón, el hígado y más acá tendríamos los intestinos, ¿no? Parte del sistema digestivo. Como esto es una sola capa, lo primero que vamos a ver va a ser que el hígado, ambos lóbulos, están ocupados por un material blanquecino ahí en la superficie, bien blanco. Acá la literatura dice que es una delgada capa granular, a veces con un brillo brillante, que se deposita en la superficie de los órganos internos. Llámese pericardio, pleura, peritoneo de las aves, ¿no? Entonces aquí tenemos pericardio, pleura que varía por acá y la serosa de estos órganos, la superficie de los órganos, igual en la parte intestinal. De esa manera es que los vamos a identificar macroscópicamente el depósito de urato. Y después, en las articulaciones de las aves, también se llega a observar. Todas estas aves pueden o no tener inflamación de las articulaciones, principalmente la de las patas, y es como que se empieza a notar los dedos gruesos aquí. Y uno al cortar esto, vamos a ver si hay una imagen más adelante. Bueno, al cortar esto vamos a ver el mismo material, este blanco que hay aquí en el hígado, se va a notar acá en las articulaciones. Y esto produce dolor, produce inflamación de las articulaciones, porque es un material que se tiene que eliminar. Entonces, hay daño del ave por ese depósito de uratos y también pierden la capacidad motriz, ¿no? En medicina humana, por ejemplo, el principal problema no es que el depósito de uratos del ácido úrico se deposite en las serosas y todo eso, sino que se va a las articulaciones y ellos le llaman gota ártrica, se llama también, o la enfermedad de la gota, cuando empiezan a tener dolores articulares por ácido úrico elevado. En las aves la enfermedad se llama gota visceral o gota ártrica. Gota visceral porque afecta a las vísceras y ártrica porque afecta acá a las articulaciones. Cuando queremos confirmar este depósito de uratos y verlo al microscopio, siempre las lesiones acostúmbrense que tienen una característica macroscópica que es la que podemos notar y otra característica microscópica que es la que no vamos a poder ver a simple vista.
Lo curioso de muchas lecciones que vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta materia es que macroscópicamente pueden verse similares, ¿ya? Una lesión macroscópica puede verse similar a otra, ser dos eventos diferentes o estar causados por dos patógenos diferentes. Por eso es que cada lesión que se observe macroscópicamente se tiende a estudiar también microscópicamente. Y de esa manera ya corroborar. Si se ve igual a simple vista, de seguro que al microscopio ya vamos a poder identificar algunas características ya más específicas. Si uno no tiene mucha experiencia, por decir, y el ácido úrico se deposita acá en la superficie de estos órganos, podemos pensar que es fibrina a causa de un producto del proceso inflamatorio bacteriano. Y ya al microscopio eso se va a ver diferente. Acá entonces, cuando vemos eso al microscopio, vamos piensen en esta imagen grande de la derecha. Es un corte histológico del riñón de unas aves. Tenemos esta lámina en el laboratorio, seguro que Fernando le va a mostrar. Y no sé si recuerden la histología del riñón de ave, pero a ver, un pequeño repaso. Todos estos redonditos que ven son túbulos renales, y estos puntos más oscuros, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, serían los glomérulos renales, ¿ya? El ave tiene esa característica. Varios túbulos y los glomérulos renales son bastante pequeños, no como en los mamíferos que tienden a ser de un tamaño más grande. Algunos túbulos renales de estos, cuando tienen depósitos duratos, tienden a aumentar su diámetro y verse más grandes. Fíjense, este es un túbulo renal aumentado de diámetro. Otro, otro, tienen a acumularse en el parénquima renal ya después. Y cuando agarramos uno de estos a mayor aumento, vemos que son como unos cristales que se dirigen hacia el centro del túbulo renal. Entonces, esa es la característica microscópica. Uno mueve el tornillo ese micrométrico y hace refractar aquí, esto brilla y se ven como cristales dirigidos hacia el centro. Entonces eso es todo sobre el depósito de uratos, lo que nos interesa a nosotros. Derivan del catabolismo de las proteínas, entonces un exceso de proteínas en la dieta puede desencadenar en una uratosis o depósito de uratos. Se produce bajo dos mecanismos: un consumo excesivo de proteína o un daño renal de base que impida la eliminación del ácido úrico. Las causas: obstrucción de túbulos renales, deshidratación, exceso de proteínas, micotoxinas y virus de la bronquitis infecciosa. Apariencia macroscópica y apariencia microscópica. De seguro que en este de aquí no tiene cambio macroscópico visible como en estos otros órganos, pero si nosotros hacemos cortes histológicos y los estudiamos al microscopio, vamos a empezar a ver estos acúmulos de cristales en los túbulos renales. Siempre el daño macroscópico es, es producto de un daño microscópico inicialmente, ¿no? Todo inicia en la célula, toda la lesión inicia en la célula, afecta el tejido y luego produce cambios macroscópicos en el órgano. Así funcionan las alteraciones o lesiones. Inician en la célula, afectan el tejido y después producen cambios macroscópicos en el órgano. Pues una lesión inicial de depósito de uratos difícilmente va a producir un cambio macroscópico en un órgano, pero ya al microscopio lo podemos estudiar. ¿Alguna pregunta? Continuamos a ver con otra sustancia que suele acumularse también en el organismo y se llama el amiloide y produce una enfermedad que se llama amiloidosis. Entonces, la sustancia que se va a acumular
en exceso dentro del animal, de los órganos del animal, que es el amiloide, y produce una enfermedad que se llama amiloidosis. Lo mismo acá, ¿no? Uratos o ácido úrico y la enfermedad se llama uratosis o gota visceral o gota ártica. Siempre tienen el depósito y la enfermedad. Van a ser algunas proteínas fibrilares que cuando se empiezan a producir en el animal son de difícil eliminación, ¿ya? Son muy insolubles, no pueden ser eliminadas y tienden a acumularse en ciertos órganos, ¿ya? Tienden a acumularse en ciertos órganos. Entonces, lo que hay que hacer es evitar o buscar la fuente de donde se producen, eliminarla para que no sigan produciéndose y afectando órganos. Hay de dos tipos, ¿no? Un amiloide de cadena larga que se va a abreviar AL y una proteína asociada al amiloide que se va a abreviar con doble A. El chiste de identificar cada una de estas es que tienen orígenes diferentes. Producen una lesión similar, pero tienen orígenes diferentes. Entonces, por ejemplo, este amiloide va a estar derivado del plasma y contiene cadenas de inmunoglobulina. Entonces de seguro que la fuente de esto de aquí van a ser las células productoras de inmunoglobulinas. Jennifer, ¿España está? Sí, doctor. ¿Está atendiendo? Sí. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Jennifer, ¿se le cortó el audio? Andrés Araúz, Este, ¿son proteínas? ¿cómo? ¿Son proteínas presentes en el suero sanguíneo? No, pues usted me está repitiendo lo que dice aquí en la diapositiva. Si está en el plasma, de seguro que que va a ser igual al suero. Y si son proteínas, obviamente porque estamos hablando de proteínas. ¿Qué son? ¿Cuál es la función principal de la Anticuerpos. insulina? Eso, son anticuerpos, ¿no? Son anticuerpos. Ahorita le explico. Bruno Limpias, ¿está? Sí, doctor. ¿Cuáles serían las células productoras de anticuerpos? Bruno, ¿se le cortó el audio? No, doctor, estoy pensando. Ah, ya. Eh, Piense rápido para que el video no sea muy largo. Celia Moreno, ¿está? Celia Moreno. Sí, doctor. Doctor, son las células B y células B. ¿Qué son esas células B? Linfocitos B. Sí, son las que unen y destruyen los virus. Que Linf- unen y destruyen los virus, perdón. Linfocitos B. Muy Sí, doctor. bien, linfocitos B o células plasmáticas también se llaman, ¿ya? O también se llaman plasmocitos. Esas son las células productoras de inmunoglobulina. Entonces, este amiloide de cadena larga va a estar ligado a estas inmunoglobulinas y de seguro que van a derivarse de algún problema asociado a esas células productoras de inmunoglobulinas, como los plasmocitos, células plasmáticas que son las mismas, ¿no? Entonces, de seguro que esas células van a tener algún problema que desencadene una alta producción de estas proteínas que contienen inmunoglobulinas y eso va a dar producto al amiloide. Después vamos a ver qué problemas. Y este que está asociado, que es una proteína asociada al amiloide, proviene de una proteína precursora sintetizada en el hígado durante un proceso inflamatorio. Y aquí le voy a adicionar crónico, ¿ya? Entonces, esta proteína asociada al amiloide, que va a ser AA, va a provenir de una proteína sintetizada en el hígado durante un proceso inflamatorio
crónico. Este proceso o este depósito de amiloide no puede ser agudo, es siempre crónico, ¿ya? Porque para ser detectado se necesita que llegue a dañar un órgano. Vamos a ver cómo los daña. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio crónico, en el hígado se van a sintetizar varias proteínas, pero una de ellas va a dar lugar a este amiloide. A ver. Diego Condori está. Sí, doctor. Diego Condori, una enfermedad bacteriana que usted haya estudiado en bacteriología y que dé como producto un proceso inflamatorio crónico o la enfermedad curse con cronicidad, o sea, crónica, que dure harto tiempo. Una enfermedad bacteriana. Enfermedad bacteriana, pues. Afecta a los pulmones, porque puede afectar el intestino. Escherichia coli, doctor. No, yo más bien creo que la Escherichia coli es la única bacteria que se acordó ahorita. Tuberculosis, para tuberculosis, ¿ya? Una enfermedad crónica como para tuberculosis principalmente o tuberculosis y como llevan procesos inflamatorios de larga duración, entonces seguro que vamos a encontrar amiloide por ahí depositado en estas enfermedades para tuberculosis principalmente. Bien, y aquí miren, entonces la AL se llama amiloidosis primaria y la AA se llama amiloidosis secundaria o reactiva. Entonces, ¿cuándo hay esta proteína L? Cuando hay problemas. Discrasia quiere decir una falla en la funcionalidad de la célula, ¿ya? Discrasia de células plasmáticas que son justamente las productoras de inmunoglobulina, que van a estar asociadas a una producción elevada de estas proteínas. ¿Cuándo hay esas discrasias? Cuando un proceso neoplásico a partir de estas células, por ejemplo, puede llevar a producir exceso de amiloide. Entonces hay que identificar la causa del amiloide cuando uno se lo tope por ahí. Y la amiloidosis secundaria o reactiva va a ser el proceso inflamatorio crónico. Y acá en el texto que les pasé, que yo sé que lo leen todos los días, tenemos la enfermedad que va a ser la amiloidosis de la que estamos hablando, a la enfermedad a la cual se asocia y las especies a las cuales afecta. A ver, vamos a ver una. Amiloidosis primaria, que son estas asociadas a discrasia de células plasmáticas, se van a ver en las enfermedades de mieloma múltiple, plasmocitoma, linfoma de células B, macroglobulinemia de Waldenstone. Esta enfermedad no la he visto hasta ahorita, pero esto sí. Mieloma múltiple o plasmocitoma y linfoma de células B. Cuando hay estos procesos tumorales o neoplásicos, puede aparecer el amiloide y depositarse en varios órganos, ¿ya? Amiloidosis secundaria o reactiva, que es esta que está asociada a procesos inflamatorios crónicos. Tenemos que artritis reumatoide, tuberculosis, yo les había mencionado para tuberculosis, leishmaniasis, osteomielitis, brucelosis, miren aquí tienen varias enfermedades. Toda enfermedad que curse con un proceso crónico, entonces puede llegar a producir una amiloidosis secundaria o reactiva. Después vienen estas otras que ya están asociadas a otro tipo de patología. Me interesa ahorita que entiendan estas dos, porque es como se la clasifica la amiloidosis y cómo se la divide, ¿no? En amiloidosis de cadena larga y la otra asociada a la amiloidosis, que determina amiloidosis primaria y amiloidosis secundaria. ¿Cómo se ve el cambio macroscópico de la amiloidosis en el órgano? Si se deposita
va a producir un cambio macroscópico, eso nosotros lo podemos notar. Se va a dar principalmente en riñón, hígado y vaso por ahí, pero el más afectado es el riñón. Entonces, cuando ustedes busquen esta enfermedad, amiloidosis, siempre viene aquí con otra palabrita que dice amiloidosis renal. ¿Sí? Amiloidosis renal, porque es el órgano, como es uno de los órganos filtradores de proteína y que son encargados de eliminar los desechos, todas vienen y caen más o menos por ahí. Entonces es uno de los órganos que más rápido se afecta. ¿Y cómo se afecta? Bueno, el riñón se va a ver aumentado de tamaño, pálido y una consistencia firme. Nosotros en esta imagen tenemos el riñón normal. A ver, ahorita pregunto. Fabio Prado, ¿está por ahí? Sí, doctor. ¿De qué especie sería ese riñón? Bovino, doctor. Muy bien. ¿Puede describirme usted el riñón normal del bovino? Anatómicamente normal, a simple vista. Tendría que ser de color, como se ve en la imagen, rojizo. ¿Ya? No tendría que tener, ¿cómo se podría decir? La grasa esta que se aprecia aquí en la imagen también de abajo. No, No. no tendría que tener. Descríbame cómo es sano. Ok, ok. Este, ahí, doctor, eso nomás que no me acuerdo. Bueno, principalmente va a ser el color, ¿no? Y el tamaño. El tamaño es relativo, que se necesita mucha experiencia para determinar el tamaño agrandado o disminuido de un órgano, ¿no? Es con varias veces viendo el tamaño, peso del animal, peso del órgano, así es. Eso es un poco complicado. Pero regularmente esto va a producir un agrandamiento del órgano. ¿Por qué agrandamiento? Porque hay algo que se le está agregando ahí y eso produce un aumento de volumen de ese tejido. Entonces el órgano va a estar agrandado. Pero el color le va a cambiar. ¿Ya? El color de un riñón normal es un rojo, pardo rojizo, brillante, con una cápsula que se desprende con facilidad y una superficie uniforme. No tiene nada raro en la superficie. Es una superficie uniforme, brillosa y de una tonalidad pardo, pardo rojizo. Cuando este riñón tiene depósito de amiloide, aparte del aumento de tamaño, va a tener un cambio de coloración en esos lóbulos. Entonces se va a ver un cambio de una tonalidad amarilla, amarillenta. Ese es el principal cambio que tiene. Y para confirmar que este cambio a color amarillento sea amiloide o sea otra sustancia, como por ejemplo puede ser grasa, que también va a producir un cambio de coloración similar. Si fuera en el hígado, miren acá está el hígado, uno de los órganos afectados, entonces va a agrandar el hígado y también le va a dar una tonalidad amarillenta. Entonces hay que distinguirlo de un hígado graso, ¿no? Para distinguir aquí hay dos alteraciones que se van a ver similares macroscópicamente, ¿no? Si fuese en hígado, estoy hablando. Cambio de coloración amarillento. Para distinguir esa lesión macroscópica, tenemos que mirarla al microscopio. Y ya al microscopio, el hígado graso se ve muy diferente, lo vimos en la anterior clase. Y en el riñón lo que se ve es que esto aquí es el hígado, las imágenes de abajo. Estas hileras de aquí son los hepatocitos, los cordones de hepatocitos. Esos espacios que se ven son los sinusoides hepáticos. Y vemos aquí una mancha de un material rosado. La proteína siempre se tiñe rosada en la tinción hematoxilina y eosina. Y después, lo raro y lo curioso aquí, o lo malo que tiene esta proteína cuando se acumula, es que empieza a reemplazar y a dañar el parénquima del órgano, en este caso el hígado. Entonces ven que donde se deposita esto hay pocas células, las desplaza, las degenera, las destruye, ¿ya? Entonces se va acumulando y reemplaza. Al final va a tener un órgano que va a ser reemplazado por este material y con poca funcionalidad,
aquí hay otra imagen más circunscrita y más delimitada de lo que es la amiloidosis. Dice aquí hay otro foco más pequeño y por acá hay otro. Pero en el riñón se va a depositar principalmente en el glomérulo renal. Este es un riñón con una fotografía de alto aumento. Aquí tiene túbulo renal y glomérulo renal, ¿no? Este es de un mamífero. Y el glomérulo va a estar agrandado y ocupado por un material rosado, el mismo que acá, va a estar ocupando todo el glomérulo. ¿Cómo me doy cuenta de que este glomérulo tiene un problema? De que todo este ovillo vascular, que es donde se produce la filtración, todo esto de aquí, normalmente un glomérulo tiene un espacio por aquí entre esta cápsula de Bowman, que es lo que se llama, deja un espacio vacío que se llama espacio urinario entre la cápsula y el ovillo este renal donde se produce la filtración. Cuando esto está aumentado, este ovillo, como sufre del acúmulo de esa proteína, ocupa todo el tamaño del glomérulo, no deja ese espacio urinario. Entonces esto va a producir sintomatología. ¿Qué tiene de malo el amiloide y por qué produce la enfermedad que se llama amiloidosis? Porque esta proteína en el órgano que se deposite va a empezar a producir daño y a reemplazar las estructuras normales que tiene ese órgano y entonces va a comprometer la funcionalidad del órgano. Otra vez, si afecta al riñón, compromete la funcionalidad renal. Si afecta al hígado, compromete la funcionalidad hepática y los signos clínicos se van a ver dependiendo del órgano que esté afectado, ya que los signos clínicos no son más que la manifestación de una alteración o lesión celular, ¿no?, en los tejidos. Este es un caso de una vaca que me tocó hacer necropsia. Tenía un edema submandibular, un enflaquecimiento progresivo y una diarrea crónica. Ya esta llevaba más de un mes en tratamientos antibióticos, sueros y de todo, antiinflamatorios, y no lograban restituir el animal, entonces tuvieron que hacer la necropsia. Y aquí tenemos una estructura media rara. Cuando hicimos la necropsia presenta edemas por todos lados. Esta es la mucosa del abomazo, tiene unas pequeñas ulceraciones ahí y también tiene acumulación de líquido, fíjense en los pliegues del abomazo. Y otro hallazgo importante fue los riñones, ambos riñones afectados con un cambio de coloración amarillento, los dos. Miramos eso al microscopio, como siempre tenemos que estudiar la lesión macroscópica y microscópica. Ahí recién concluye el estudio patológico. Y tenemos el glomérulo renal. Estos son túbulos renales, túbulos renales, túbulos renales. Y está el glomérulo renal agrandado, con pérdida del espacio urinario y con un proceso inflamatorio alrededor. Estas células de aquí, pequeñitas, son linfocitos o células inflamatorias. Revisamos también otros órganos. Este, por ejemplo, es el páncreas del mismo animal, que también estaba siendo afectado por depósito del mismo amiloide. Entonces, con eso se llegó no lo iban a poder restituir con las terapias, así que tuvieron que sacrificar. No es algo que se presente con frecuencia en animales, ya que las enfermedades crónicas, la mayoría están siendo controladas, y esto, cuando es amiloidosis primaria, suele presentarse en problemas neoplásicos de células B, ¿no? Entonces, esos problemas neoplásicos de células B no son muy frecuentes en animales, y por eso es que no vemos mucho el amiloide, pero se puede presentar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Salces o Sinaga, Diego, ¿está? Doctor, y cuando se presenta esta que nos explicó usted, ¿no se puede recuperar el animal? No, porque es difícil que se identifique la causa con las técnicas con las que se cuenta en un animal de granja. Y como suele ser amiloidosis primaria, entonces los procesos neoplásicos de un animal no tienen medidas avanzadas de tratamiento, entonces es difícil que el animal se recupere.
Es diferente en medicina humana, ¿no? Ahí se detecta todo y se controla. Pero nosotros en medicina veterinaria eso no se hace y peor en un animal de granja, ¿no? Que lo que se le quiere sacar es provecho y evitar los gastos. ¿Otra pregunta? ¿Está bien, Diego? Sí, doctor, está bien. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Doctor, ¿a qué se refería con disgracia? Esa parte no la entendí muy bien. Son algunas fallas en la funcionalidad de algunas células, discrasia, ¿eh? En la formación y en la funcionalidad. Por eso es que discrasia de células plasmáticas pueden ser problemas neoplásicos o problemas de hiperplasia de estas células. A ver, yo voy a hacer otra pregunta. A ver, Héctor Montaño está. Sí, doctor. Héctor, ¿qué tiene de malo el depósito de amiloides? ¿Cuál es su consecuencia? Héctor, Sí, doctor, no lo sé. más fuerte, no se escucha mucho. No lo sé, doctor. ¿Quién puede responder? Produce daño y compromete la funcionalidad del órgano afectado. Eso, produce un daño y compromete la funcionalidad del órgano afectado. Fíjense aquí, por ejemplo, en esta vaca presentaba edemas en varias partes. ¿Cómo explicamos, por ejemplo, nosotros el edema en esta vaca? Si el dueño le dice, ¿y por qué tenía tanto líquido si lo que estaba mal eran los riñones? ¿Por qué? Porque este depósito de amiloides se deposita aquí en el glomérulo renal y hace que las proteínas se pierdan por la orina. Hacen que las proteínas se pierdan por la orina. De manera que todas las proteínas que habían en sangre se pierden por la orina porque los riñones están mal y el animal va a sufrir de hipoproteinemia. Y la hipoproteinemia ya sabemos que es una de las causas de edemas, ¿no? ¿Cómo causa hipoproteinemia o cómo causa edemas la hipoproteinemia? Esa es pregunta de examen también. Y es porque disminuye la presión oncótica a nivel de la red capilar. Lo explicamos en el primer tema todo eso, ¿no? En la primera parte de estos dos temas. De esa manera es que tenemos que entender los procesos. Y así ustedes me van a estudiar degeneración hialina, anótense. Van a estudiar depósitos de melanina. Y a ver otro. Y van a estudiar lipofucsina. Les voy a preguntar en las evaluaciones. Por ahí va a haber una preguntita fácil de esto. Degeneración hialina, depósitos de melanina y lipofucsina. Son trastornos que no son muy difíciles de entender, así que pueden leer el libro. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, lo aclaramos la próxima clase. Y en eso vamos a quedar por hoy.